lunes, como cada miércoles, en el estudio. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Azucena. ¿Cuántas cosas, verdad? Sí. Es como que nos van llevando una cosa tras otra, pero el presidente López Obrador dijo al arrancar esta semana que en 6 meses iba a disminuir la violencia. Hemos hablado poco porque nos van pues sobrepasando los hechos, desafortunadamente. Yo quisiera creer que es cierto. Alguien me dijo, un amigo en común hace un par de horas, ojalá fuera cuestión de fe. No lo es, Guillermo. Pues no, mira, la violencia es un problema demasiado complejo para pensar que en 6 meses va a disminuir. De hecho, los ciclos de reducción de violencia son muy largos. Para que te des una idea, Nueva York, cuando era una ciudad muy insegura en los 80s, le llevó 10 años, una década, reducir a la mitad la tasa de homicidios. En Colombia, que es una situación más parecida a la de nosotros, tuvo un ciclo de 10 años de crecimiento, que se detuvo la violencia cuando detuvieron a Pablo Escobar, cayó un par de años el número de homicidios y luego volvió a crecer otros 8 años, o sea, prácticamente fue un ciclo de 18 años y a partir de 2012 es que empieza a reducirse. O sea, son fenómenos muy complicados. Nosotros tuvimos un crecimiento de la violencia en la época de Calderón de 2007 hasta mediados de 2011 y luego comenzó a bajar en 2011 hasta 2014, en 2015 vuelve a subir y hasta ahorita sigue la tendencia cada vez más rápida. Desafortunadamente. Entonces, decir que en 6 meses esto va a revertirse, pues es prácticamente un acto de fe. Y no solo por lo complejo de esto, sino porque no se ven los recursos en términos de gente, de organización, de equipamiento, etcétera, para que eso suceda. Tú dices en tu columna, perdón por repetir mi cantaleta, y hablas de lo que hemos hablado muchas veces, los policías municipales y policías estatales. No, y porque la misma Guardia Nacional, sale hoy una información que dice que en junio va a tener 25,000 elementos. En la época de Calderón, en 2010, había entre policías, soldados y marinos cerca de 100,000 gentes desplegadas. Una cuarta parte no va a ser evidentemente suficiente. No va a para ser acabar en suficiente, 6 meses. así es. Entonces, no se ve por dónde realmente esto, y yo creo que el presidente pues se puso una meta muy difícil, una camisa de fuerza que difícilmente va a cumplir. Este plazo es una camisa de fuerza autoimpuesta por el presidente. Así es. Además, hoy Alejandro Ope en su análisis del Universal decía cómo en todos los veranos hay un incremento de homicidios. Entonces, si eso se repite en este año, que se ha repetido en los últimos 13 años, no hay ninguna razón para que no lo sea. Va a estar todavía más complicado. No solamente no se van a reducir, sino que van a seguir aumentando. Entonces, yo creo conveniente que se llamara a un debate sobre las mejores estrategias de combate a la violencia y además de que nos pusiéramos indicadores y metas más realistas y más cumplibles, ¿no? Porque rehacer la institucionalidad del Estado para reducir la violencia nos puede llevar más de una década. Entonces, puede llevar todo este sexenio y el próximo. Entonces, digo, a lo mejor si la Guardia Nacional empieza a trabajar muy bien a partir del año que entra y las policías locales, algunas se ponen las pilas, pudiéramos ver alguna reducción, no sé, en 2021. Ni siquiera ¿ves la posibilidad de una contención en 6 meses? Pues mira, en 6 meses se ve muy difícil que haya contención. Bueno, Guillermo, pues ojalá que escuche el presidente algunas de las opiniones de los expertos y de los análisis de gente como tú que sabe muy bien cómo están las cosas, porque yo insisto, los ciudadanos no le están exigiendo al presidente imposibles. Así es. Está poniendo metas muy difíciles. Mira, Chihuahua, por ejemplo, fíjate, Ciudad Juárez fue el centro de la violencia. De hecho,
hubo un tiempo en que en Ciudad Juárez ocurría la cuarta parte de todos los homicidios del país ocurrían en Ciudad Juárez. Para bajarlo fue un esfuerzo de 2 años en donde se combinó una presencia militar y policial de más de 5,000 elementos, nada más en Ciudad Juárez, en una ciudad más de 5,000. Una reestructuración a fondo de la policía estatal y municipal y una presión y una actividad súper intensa de la sociedad civil de Ciudad Juárez. Se tienen que conjuntar esos 3 elementos para pensar que en un plazo de un par de años pueden empezar a bajar la violencia. Bueno, pues ya lo veremos, Guillermo, y lo seguimos platicando. Gracias, como siempre. Al contrario, buenas noches.